amigos, como día viernes, siempre nos estamos conectando con el Centro de Atención Temprana, como es el CAT Español UCM. Todos los viernes nos acompañan y hoy le doy la bienvenida a Margarita Zambrano Morales, fonoaudióloga, magíster en atención temprana y encargada de la unidad de innovación y nuevas ideas del CAT Español UCM. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola Katy, buen día. Estamos muy bien por acá. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo ha pasado la lluvia por allá? Bien, estamos bien. Han venido todos los peques, así que no hay lluvia que nos detenga. La atención temprana sigue con viento, lluvia, marea alta, todo. Eso, muy bien. ¿Ningún problema? ¿Nada de inundaciones por el sector de ustedes? ¿Todo bien? No. Los papás han comentado un poquito de que las calles están como con harto flujo, pero las calles están, el camino está impecable, así que todo ok. Qué bueno, me alegro mucho porque que esté todo bien, sobre todo la familia y los papitos que acompañan a su hijo, aunque llueve, truene y todo, pero ahí están. Sí, estamos acá. Hoy día tenemos un tema bastante interesante que vamos a abordar, que tiene que ver cómo estimular el lenguaje, algo que yo creo que a muchos les va a servir, muchos que son padres o cuidadores, existen estrategias simples para aplicar en casa. Aquí tú nos vas a entregar 10 estrategias para que la gente que nos está viendo en estos momentos también lo pueda aplicar para poder estimular el lenguaje. Yo aquí me gustó el tema. ¿Por qué? Porque tengo amistades, y yo creo que en algún momento yo también lo hice con mi hijo, que uno dicen, ellos no pueden pronunciar una palabra y nos alegramos y dejamos que esa palabra quede porque le sale tan linda la palabra que no queremos decirle que así no se dice. ¿Pasa o no? Exacto. Sí, eso es súper frecuente, sobre todo cuando los peques comienzan a emitir algún lenguaje verbal o las primeras palabras, o cuando van adquiriendo algunos sonidos que antes no podían pronunciar. Y claro, pues empiezan a hacer estas primeras aproximaciones a, por ejemplo, a la L o a la R, que son los sonidos que se adquieren con posterioridad o alrededor de los 5 o 6 años. Y hay algunas palabras que los niños sustituyen algunos sonidos y salen ahí algunas palabras un poco divertidas y que suenan muy llamativas, ¿ya? Pero sí, siempre es importante tratar de entregar como el ejemplo adecuado y festejar cada uno de los logros que tengan los niños y niñas al momento de pronunciar sus palabras. Exactamente. Bueno, estamos como partiendo un poco, derribando estos mitos, porque hay muchos mitos también en el tema del lenguaje. Y es cierto que los niños aprenden a hablar solos, o los adultos tenemos ese rol importante de lo que creemos. Yo no creo que los niños por sí solos vayan a aprender a hablar, sino que siempre el que cuida o la tele o el teléfono hoy en día, ¿de qué forma se están hoy día aprendiendo a hablar los menores? O sea, bueno, hay siempre dos factores importantes. Uno es como la carga genética o lo biológico, o lo neurobiológico que está dentro de nuestro cerebro y es la carga que nos transmite, en este caso, nuestra mamá, nuestro papá, ya que muchas veces pasa que también mamá o papá tuvo algún problema de lenguaje y los niños, los hijos, también pueden tener una mayor tendencia a presentar algún problema de lenguaje o algún problema de pronunciación cuando alguno de los dos progenitores, alguno de los dos papás también tiene este antecedente. Ya eso es súper relevante. Y por otro lado está todo lo que es el contexto, lo que rodea, ¿cierto? Y está este concepto de neuroplasticidad o de epigenética, ¿cierto? Que es como, si bien puedo traer desde esta carga genética algún desafío en el lenguaje, si yo tengo un entorno que nutre, que modela, que está muy estimulante y a pesar de que yo traiga esta carga genética, esta otra carga que es el contexto, lo que me rodea, puede interferir positivamente y disminuir como esta carga genética que venía como un poco defectuosa, por así decirlo, con esta... eh, eh, que son propensos a porque los papás también tuvieron alguna dificultad. Ya no sé si se entiende. Sí, 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 sí.
Eh, Hay algo que también muchas familias, sobre todo los papás, referente al tema de hoy, eh, muchos papás se sienten de repente culpables y vuelvo a lo que te decía a un inicio. ¿Por qué? Porque para dejarlos tranquilos le pasan el celular para que se Claro. entretengan los hijos, ¿cierto? Las Ujú. pantallas, y aquí muchos se deben preguntar, ¿las pantallas ayudan o dificultan el desarrollo del lenguaje? Oye, eso es una súper buena pregunta. Bueno, uno de los primeros tips que yo traía dentro de esto, como cómo potenciar el lenguaje, es tratar de restringir bastante el uso de Mm, de esta tecnología, mm, ¿cierto? Pantallas, llámese televisor, tablet, teléfono, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general el uso que se hace de estos elementos electrónicos no es muy adecuado, mm. porque no es que sea tan categórico en decir esto es malo o esto es bueno, ¿ya? Pero la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda de que de los 0 a los 2 años no se utilice o no se exponga a los pequeñitos a ningún tipo de estas tecnologías. Y a partir de los 2 hacia los 5 años ya podamos empezar a enfrentar con algunos minutos diariamente, cosa de que en la semana sea aproximadamente una hora y media máximo de exposición, ¿ya? Ahora, ¿qué van a ver los niños en estos dispositivos? Esto también es otro factor, porque hay de algunos videos de YouTube, por ejemplo, que son súper rápidos, que tienen muchos colores, que tienen mucha información y que tenemos que pensar que el cerebro de estos pequeñitos está en formación. Entonces, si yo entrego un estímulo tras otro con muchos colores, todo rápido cambia, yo voy a entender que así es todo en la vida y voy a querer que cuando yo salga o cuando mi mamá me entregue algo, voy a hacer una actividad, voy a pintar una raya y chao, que venga otra cosa. Quiero la plasticina, quiero, no sé, pintar y luego voy a querer jugar con los autitos y juego una vez y chao. Entonces los acostumbro a que todo esto sea súper rápido y es como una droga. Quiero más, Mm. quiero más, quiero más, quiero más. Entonces no voy a respetar turno, no voy a querer, no voy a ser alguien creativo porque voy a querer todo esta inmediatez, que es lo que enseñan las pantallas. ¿Ya? Y eso va a dificultar mucho el aprendizaje del lenguaje, sobre todo el tema como más social del lenguaje. Cuando yo tengo que interactuar con un otro, quiero todo rápido, quiero siempre ser yo el protagonista y no que las otras personas también se forme esta interacción. Ya. Y que ese es como el efecto. Sí. Margarita, antes que tú nos empieces a dar los 10 tips para estimular el lenguaje, tengo otras preguntas también que yo creo que muchos papás también se las hacen y nos están viendo y también les gustaría poder quizás un poco reparar o si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Cuando un niño señala un objeto porque aún no puede decir su nombre, ¿qué debería hacer el adulto? ¿Entregárselo de inmediato o aprovechar ese momento para conversar? Ya, ahí va a depender, por ejemplo, si el niño está llorando o si está muy deseoso por obtener el objeto. La idea es entregarlo y mientras lo estoy entregando puedo decir el nombre y puedo como poner las palabras que a mí me gustaría que mi hijo diciese, Ya. ¿ya? Por ejemplo, si está apuntando las burbujas, ¿ya? Que están en algo alto. Entonces yo le entrego y le digo, toma, aquí están burbujas, aquí están las burbujas. ¿Quieres que soplemos burbujas? Ya, soplemos burbujas y soplo burbujas. ¿Qué es lo que hago? Es poner en palabras lo que el niño quiere pedir o quiere solicitar, Mm. ¿ya? Ahora, si está llorando, a lo mejor no va a ser el mejor momento para poder hacerlo, entonces puedo tomar las burbujas, soplar, esperar que se calme y cuando mi sistema nervioso esté ya regulado y yo veo que como mamá o como papá mi hijo ya está con una disposición para poder como atender y aprender lo que yo le quiero enseñar, ahí puedo empezar, ¿cierto? Hijo, soplamos burbujas, mira qué linda, reventemos, pum, pum, o una, dos, tres, ¿quieres más? Y ahí puedo entrar en una interacción un poco más guiada. Pero va a depender ahí como mamá, como papá, cómo saber interpretar estas señales de mi hijo, si me está pidiendo o ya está como desbordado porque quiere reventar burbujas. Entonces ahí tengo que ser capaz de también leer qué es lo mejor para mi hijo en ese instante.
Claro. Margarita, bueno, vamos a dejar abierto también para que nos puedan llegar muchas más preguntas para poder ir contestando. Pero ahora quiero Ok. darte a ti el pase a estos 10 tips para estimular el lenguaje, quienes están en sintonía nuestra, así que a poner mucha atención a estos tips porque nos van a ayudar mucho en casa. Ya, bueno, el primero ya lo habíamos hablado un poco, que era el tema de las pantallas. Como yo les mencionaba, la idea es que los chiquititos antes de los 2 años, ojalá se expongan lo menos posible. Sabemos que en la actualidad es un poco difícil no exponer a las pantallas, pero sí lo voy a hacer, por ejemplo, utilizar alguna canción, alguna aplicación que sea o que esté como prescrita o predestinada a que va a funcionar o que está pensada en estos pequeñitos, ¿ya? Algo que sea más educativo y que no tenga esto de que pasan los estímulos rápido o que tiene muchos colores, sino que buscar la estimulación que sea más acorde para la edad. ¿Ya? Si nosotros googleamos o nos ingresamos de repente a aplicaciones, hay algunas que sí están recomendadas para pequeñitos, ¿ya? Y desde los 3 a los 5, desde los 2 años en adelante hasta los 5 años, la idea es empezar de manera progresiva a utilizar estos elementos con supervisión, o sea, nunca el niño puede estar solo con la televisión o con la tablet o con el celular. Ojalá utilizar estos dispositivos, por ejemplo, aplicaciones como el YouTube, que tiene esta YouTube Kids, o alguna aplicación que sea específica, cosa de que no expongamos a que los niños puedan observar o puedan verse expuestos a información que no es adecuada para niños, ¿ya? Así que bueno, ese es lo primero. Pantallas, tratar de disminuir y utilizar el tiempo en juegos o en juguetes que sean más interactivos y que tenga el niño contacto con otra persona y no con algo que no le va a poder entregar como estas señales más sociales para desarrollar la comunicación. Consulta, ¿Ya? antes de seguir. Tengo un comentario acá en el Instagram, dice, lindo cielo. Nos dicen que hay que jugar con las palabras. Ponte, no decir algo así como jugar con ajá, jeje, jiji, gogo, gugu, así mismo con la conjugación del abecedario. Ya, sí, bueno, va a depender un poco también de la edad, ¿ya? Ya. Cuando yo quiero que los niños comiencen a decir algunos sonidos y no dice ninguno, Ujú. también es súper importante hacer como estas variaciones, no solamente decir, por ejemplo, estos sonidos que son las primeras vocalizaciones, los agú, agá, gi, entregar de manera adecuada, por ejemplo, los sonidos, las canciones, no sé, pues, no sé, araña, arañita, sube la escalera y ¡pum! Que se cayó y realzo mucho ese ¡pum! Porque así yo voy a entregar un modelo adecuado para que los bebés comiencen a imitar y a hacer vocalizaciones, que es lo primero que hacen, ¿ya? Ahora, cuando los niños son más grandes, 3 4 años, y no pueden decir un sonido, ahí tenemos que tratar de también entregar palabras que contengan ese sonido, por ejemplo, no sé, la J, como era el caso de ahí de ajá, ajé, ají, ajo, ajú, mezclarla con todas las vocales y una vez que ya los niños, por ejemplo, las prueben pronunciar con las vocales, ya la puedo empezar a generalizar en las palabras, ¿ya? Ají, jirafa, no sé, por ejemplo, jeringa, y ahí voy a ir incorporando de a poco y para luego, por ejemplo, incorporarlo dentro de una oración. El ají es picante. Y así voy a ir incorporando esa palabra en el lenguaje espontáneo, que es como el último objetivo. Y ahora seguimos entonces con los tips. Estábamos en el uno y yo te hice este paréntesis con este comentario que llegó a Sí, dale Instagram, nomás. que está muy bien. Y ahí nos vamos con el segundo tips. Ya, el segundo es, bueno, dice hablar mirando siempre al hijo y a la hija a los ojos y ojalá siempre ponerme a su altura. De repente, como todos sabemos, los adultos somos mucho más altos que los niños y cuando nos dirigimos hacia ellos, la idea siempre es agacharnos o inclinarnos, ¿cierto? Para que nuestra boca y nuestros ojos estén a la misma altura. ¿Qué es lo que favorece esto? Favorece de que los niños nos puedan ver nuestra boca y puedan ver también y leer nuestras expresiones faciales, que siempre van a ir acompañando y van a ir aportando mucho en lo que es el mensaje que yo estoy entregando de manera verbal. Es muy distinto también que si yo le digo a mi hijo, hijo, estoy enojado, con una cara de nada,
Versus a si yo pongo mi entreceja arrugada y le digo, no, eso me hizo sentir enojado. ¿Ya? Es súper importante acompañar con gestos y que para eso, para que los niños los puedan ver y los puedan visualizar, es importante que estemos siempre al mismo nivel de nuestros rostros. Ahí es algo súper simple, pero que de repente pasa un poquito de lado, queda de lado, porque no sabemos lo importante que es que los niños y niñas nos puedan estar observando constantemente nuestro rostro, nuestra boca, para ver esas diferencias mínimas entre cómo debo poner, por ejemplo, la lengua para decir algunos sonidos. Así que Perfecto. ese es el El segundo número tip. 2. Oye, qué interesante, ¿ah? Porque son etapas y son 10 tips que los podemos ir aplicando y vamos mejorando esta crianza. Son cosas súper sencillas y que no requieren que nosotros tengamos materiales específicos, pero sí que seamos como súper consistentes y que los apliquemos diariamente. Vamos con Bueno, el el número tercero 3, entonces. vamos al 3. Este tip tiene que ver un poco con la velocidad en la que nosotros los adultos a veces hablamos cuando nos referimos o cuando estamos conversando con los pequeñitos, ¿ya? Es importante que siempre recordemos esa tortuguita y que cada vez que estamos ahí en una interacción podamos ser un poquito conscientes de que tenemos que dirigirnos y hablar un poco más lento, ¿ya? Eso principalmente para poder acentuar o para poder entregar elementos como de la prosodia, donde nosotros también realcemos mucho más algunas palabras o algunos sonidos, o si es una pregunta, voy a elevar mi entonación, o si es una exclamación, lo voy a hacer también con otro tono. Y obviamente las palabras que son más importantes también poder recalcarlas o enlentecerlas un poquito para que esa sea la palabra que yo me asegure de que mi hijo o mi hija también la pueda entender. A veces en nuestra sociedad también ahora hacemos todo rápido, estamos corriendo, como papá de repente en las mañanas quiero dar una instrucción a mi hijo, pero yo estoy apurado, tengo que ir al trabajo rápido y de repente las instrucciones las doy muy rápido, entonces tratar de hablar un poquito más lento para que se entregue adecuadamente el mensaje. Perfecto. Avanzamos al número 4. Ya, Atención. el número 4 es súper importante porque tiene que ver con cómo voy a ir desarrollando la gramática o esta estructuración de oraciones en los niños. De repente entregamos instrucciones que son muy largas y de repente los niños quedan ahí como chuta, no lo hago porque no lo entendí o porque me entregaron demasiada información. Entonces siempre tratar de utilizar frases cortas, pero que esas frases tengan las palabras que son las más importantes, ¿ya? Es importante también de que uno empiece a usar frases y que no solamente se comunique así como de manera tarzánica con los niños de dame, ven, toma, ¿ya? Hay edades donde son más bebés que es importante utilizar, ¿cierto? Solamente una instrucción, las guaguitas, ¿quieres ver? Ven, te voy a tomar, ¿cierto? Cuando son bebés. Pero cuando ya son más grandes, yo tengo que empezar a incorporar más palabras para que así ellos también vayan desarrollando una gramática adecuada. Desde la premisa de que si yo no expongo a mi hijo o a mi hija a escuchar oraciones, no las va a poder entender y tampoco las va a poder replicar al momento de hablar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahí una manzana, la idea es no decir solo, mira, una manzana, empezar a entregar más información. Una manzana roja, una manzana rica, qué rica es la manzana tiene cáscara, ya empezar a entregar alguna otra información que entregue más longitud en los enunciados. Eso es súper importante, sobre todo cuando los niños comienzan a juntar dos palabras o cuando se comunican solo con una palabra y yo quiero que empiece a hacer oraciones más largas. Esa es una muy buena estrategia. Perfecto. Muy buenas estrategias, muy buenos tips, Margarita, para que se vayan anotando y se puedan también ir realizando. Nos vamos con la quinto tips. Sí, el quinto tips tiene que ver con que a veces, como yo les contaba, damos instrucciones que son un poco largas y que los niños vemos que no las ejecutan o no las realizan. Entonces, si yo noto que mi hijo o mi hija tiene alguna dificultad para seguir instrucciones o para hacer las cosas que yo le digo que haga,
La estrategia es que yo repiense un poco cómo le estoy dando esta estrategia o cómo le estoy dando esta instrucción y lo pueda hacer de una manera más funcional. Dividiendo esta instrucción en dos partes. Ya, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, trae la pelota verde que está en tu pieza, y veo que mi hijo se queda ahí como, no sé qué hacer, le puedo decir, anda a tu pieza, trae la pelota. Ya, le simplifico un poco esta instrucción, le doy dos órdenes muy cortitas, muy precisas, que le van a permitir a él ejecutarlo con mayor facilidad. Ya, muchas veces damos instrucciones que son un poco, repetimos muchas veces y los niños ahí de repente se pierden porque en procesar la información auditiva, en entregar, en conectar como ya el significado de esto, me pierdo. Entonces tengo que ser súper concreto, trae a tu pieza, trae la pelota. ¿Ya? En vez de trae la pelota verde que está en tu dormitorio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, simplificar para que yo pueda entender mejor y así los niños puedan seguir las instrucciones de manera adecuada. Perfecto. Seguimos entonces con el número 6. Ya, aquí un poquito lo que yo les comentaba. Además de que cuando estimulamos el lenguaje, estimulemos en la palabra o en la comprensión, tenemos que siempre tratar de apoyarnos con los gestos, ¿ya? Estas muchas veces ayudan a que podamos comprender mejor y en los más pequeñitos ayudan a que quizás, si bien todavía no puedo decir palabras, no puedo comunicarme con palabras porque no estoy en la edad que me corresponde decir palabras, sí como bebé o como niño que está ahí entre los 9, 12 meses, puedo darme a entender con algunos gestos, ¿ya? Los primeros gestos que aparecen son los del saludo, el hola, el chao, que uno los repite harto y que los niños están muy pendientes a ello. Pero también yo puedo enseñar algunos otros gestos, por ejemplo, el más, que es un gesto que hacemos mucho y que lo podemos, por ejemplo, cuando estamos en la hora de la comida. Entonces, si yo le enseño el más, el bebé a lo mejor también, en algún minuto yo le estoy dando la comida, pero a lo mejor me entretengo en el celular y el bebé me puede decir, quiero más, mamá, pero no lo voy a decir con palabras, voy a hacer el gesto. Ah, ya, ¿quieres más? Y yo voy a darle más comida. Es una herramienta que me permite tener comunicación antes de tener lenguaje. Y es súper importante porque nosotros los adultos, cuando somos más grandes, también necesitamos de muchos gestos para darnos a entender, muchas veces. Y es algo que enriquece mucho la comunicación, ¿ya? Así que es importante que lo estimulemos desde edades tempranas. Oye, qué interesante. Yo me estoy aquí como traspasándome que en realidad cuando uno comunica, porque ustedes también comunican, entonces, y yo también hablo y hago gestos, pues, entonces como que voy hablando también con las manos. Entonces eso también, Sí, y mira, no sabía que ese el más era así. Ya, después vamos a hacer otro capítulo con cómo ir sí, ayudando. Sí. ese es todo un mundo. Por ejemplo, Sí. hay algunos libros y algunas estrategias que como fonoaudiólogos también acompañamos harto, sobre todo, por ejemplo, los bebés que tienen síndrome de Down, que se demoran un poquito más en aparecer sus palabras. Podemos fomentar la comunicación a través de la enseñanza de algunos gestos, ya que son estandarizados y que se enseñan y que así se los enseñamos obviamente también a los papás para que se puedan comunicar mejor con sus hijos e hijas. No, me encantó. Vamos con el número 7. Ya. Número 7 también es súper importante. La idea es brindar siempre estas palabras, pero que nos fijemos que sean las palabras más adecuadas. De repente, no sé, en edades tempranas, por ejemplo, le voy a enseñar a mi hijo las letras del abecedario o le voy a enseñar los colores. Pero eso no me permite de repente comunicarme mucho con mi mamá y con mi papá para cosas funcionales. Por ejemplo, es más funcional enseñar el más, enseñar el yo, enseñar el aquí, ese, toma, ven, dame, antes de enseñar colores, o enseñar las letras, o enseñar los números, o poner no sé, por ejemplo, un monito animado que está enseñando las partes del mundo, ¿ya? Ahora, obvio, siempre hay intereses que van a nacer de cada uno de los niños, y hay contextos. Por ejemplo, una familia que los papás son músicos. A lo mejor para ellos es más significativo enseñar los nombres de los instrumentos musicales.
Pero para eso es importante que yo conozca y sepa qué es lo que le llama más la atención a mi hijo o a mi hija y también conocer cuál es el entorno que está alrededor de esta familia. ¿Ya? Entonces siempre seleccionar las palabras que para mi familia o para mi hijo sean más importantes. Y ahora nos vamos con el número 8. Ya, número 8 es súper importante cuando, por ejemplo, estamos con algunos chiquititos del trastorno del espectro autista o de cualquier otro trastorno del neurodesarrollo. Es algo que nos sirve mucho, que es anticipar las rutinas, ¿ya? Siempre avisar lo que va a pasar, lo que estamos haciendo ahora y lo que va a pasar después. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, en las casas, yo creo que en todas las casas tenemos algún calendario. Entonces, avisar visualmente a los niños, marcar con algún color, poner algún sticker, algo que sea significativo y avisar, por ejemplo, que ese día no voy a ir a la escuela porque la escuela va a estar cerrada, o ese día vamos a celebrar una fiesta, vamos a estar de cumpleaños, y avisar con tiempo cuando hay alguna actividad que uno como adulto pueda entender o pueda saber de que quizás pueda afectar o romper la rutina de la cual uno está acostumbrado. Ya, por ejemplo, cuando los niños van a empezar a ir al jardín o cuando hay vacaciones, marcar con algún otro color y decir como, miren, aquí no vamos a ir al colegio, nos vamos a quedar en casa, ir contando los días y cuando ya falte poquito para retomar, ya, avisar. Así los niños también se estructuran y pueden presentar menos desregulaciones. Es una muy buena estrategia. Buenísimo. Y ahora nos vamos con el número 9. Ya, y hace todo sentido. Todos los tips que has ido, trato de no interrumpirte mucho porque siento que se pierde el hilo. Así que por eso te voy diciendo al tiro el número que viene. Vamos al número 9. Ya, el número 9 es súper importante. Muchas veces los papás cuando están primero con los chiquititos en los jardines de los colegios le preguntan, ¿cómo te fue hoy día? ¿Cómo lo pasaste? Bien, o sí, no, ¿cierto? Entonces a veces hacer estas preguntas abiertas no van a favorecer de que los niños entreguen mayor información, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es cambiar la forma de preguntar, entregar alternativas o preguntar si el niño hizo o no hizo algo para obtener una respuesta, aunque sea el sí o el no. Ya, como dice ahí, el papá pregunta, ¿qué hiciste en el jardín? No está muy recomendada, pero si yo le digo, ¿hoy día jugaste con bloques? Sí, hice una pista de autos con los bloques, o jugué con el auto en los bloques. Ya, y obtengo a lo mejor una respuesta un poco más larga que el bien, lo pasé bien, o sí, ¿ya? O entregar la alternativa. ¿Pintaste hoy día en el jardín o usaste las tijeras para recortar? Y ahí, no hice ninguna de esas, jugué con plasticina. Ah, genial, y ahí yo puedo agarrarme de esa respuesta para ampliar o para seguir preguntando. Es la manera en la que preguntamos la importante. Sí. Margarita, es que parece que le estuviera preguntando a mi hijo de 15 años, ¿cómo te fue hoy día? Bien. Entonces me puede ayudar con tips. ¿Aplica para adolescentes también? Tendría que cambiar. Decía, ¿jugaste? No. No sé qué le podría preguntar, de verdad. ¿Cómo te fue? O sea, hay que buscar los temas más relevantes. Pues no sé, ¿viste memes o pusiste atención en las materias? Ahí ¿te anotaron? ¿Te anotaron? ¿Conversaste? Esto yo creo que voy a tener que ir buscando como lo cotidiano. Ya, vamos al número 10. Al último. Ya, el último es súper importante porque me encanta el tema de trabajar con los cuentos, con los libros, exponer tempranamente a los niños a este tipo de material. Estoy estimulando el lenguaje en todos los niveles, el nivel comprensivo, el nivel expresivo, esto de lo que pasa primero y lo que pasa después, ya el contar los cuentos y comenzar a decir, había una vez y luego y al final se acabó, ya expongo tempranamente a los niños a todo esto de las nociones temporales, entrego mucho vocabulario, empiezo a trabajar una rutina y hago que los niños desde temprana edad adquieran el hábito de la lectura, cosa de que una vez después de que ya estoy en el colegio y empiezo en primero básico con la aproximación a la lectura, sea algo que los niños ya lo tengan incorporado. A lo mejor los primeros libros son solo de imágenes y luego empezar a agregar algunos libros que tengan alguna pequeña lectura.
es súper importante que en las casas tengamos el acceso a los libros desde temprana edad para poder también favorecer este hábito que es súper saludable y que es súper estimulante desde edades tempranas. Perfecto, yo creo que nos quedó muy claro, súper buenos tips, muy bien resumido Margarita, creo que va a ser una gran ayuda para muchos papás, que también invitarlo a que revivan este capítulo, porque va a ser muy educativo, van a tener las herramientas para poder ir perfeccionando, adecuando, cambiando alguna forma que yo creía que estaba bien. A nadie le enseñan a ser papá o cuidadores, así que Exacto. estas son buenas herramientas para poder utilizarlas, ¿verdad? Sí. Así es. Nosotros acá disponibles también para entregar alguna información a quienes, si hay ahí por ahí alguna pregunta que quede en las redes sociales de ustedes, las comentan y así el próximo viernes las podemos ir respondiendo y los dejamos invitados a que nos visiten en nuestras redes sociales del CAT. Ahí está la página web y el Instagram. También nos pueden hacer algunas consultas y preguntas a través de esas redes. Muchas gracias, Margarita. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes con temas, con todos los temas interesantes que nos traen para poder compartir con nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias Saludo a todo el CAT. Yo sé que nos en tu están viendo nombre. ahí. A todos, a los que Chao, están en la chao. sala de espera, a los papitos, a la familia, a todos los niños y a todas las niñas que están ahí y a todos los profesionales. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo para ustedes. Chao. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.